Aleluya. Vamos a continuar con las enseñanzas sobre la primera epístola universal del apóstol San Juan. Para esto, hoy vamos a hablar cuidado con los anticristos. Y vamos a irnos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, hasta el versículo 27. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Hacia ahora han surgido muchos anticristos, pero por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os he enseñado, permaneced en Él. Versículos 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, y sabéis también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Amén. Aleluya. Hemos leído primera epístola universal del apóstol San Juan, desde el versículo 18 hasta el versículo 29. Y vamos a hablar en esta noche acerca de los anticristos. Como hemos leído anteriormente, en la clase anterior, como el enemigo del joven es el mundo, el enemigo de los recién convertidos son los falsos maestros, que es un tipo de anticristo. Son aquellos que se te acercan para decir: no importa, yo te enseño la palabra, a la par es lo mismo. No, no es lo mismo. Son en contra. Anti significa en contra de Cristo. No siguen la doctrina de Cristo. Son contrarios a Cristo. Vamos a leer el versículo 18 y vamos a ir versículo por versículo. El apóstol dice: hijitos. Esa palabra hijitos es una palabra muy conmovedora. Juan los trata como a hijos espirituales. Y la iglesia lo ve como el padre espiritual, en esa relación de padre a hijo, porque un padre tiene cuidado de sus hijos, y el apóstol Juan tiene cuidado de la iglesia como sus hijos espirituales, y le dice: ya es el tiempo, ya es el tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos, y por esto conocemos que es el último tiempo. Habla del último tiempo. Entonces, el último tiempo, diga, es ahora. Diga, es ahora. Así es. Juan dice que por la venida de estos anticristos sabemos que es la última hora, los últimos tiempos. Cualquiera que esté en contra de Cristo puede ser considerado un anticristo.
Anti-contra. Cualquiera que está en contra de la doctrina de Cristo se convierte un contrario a Cristo, un anticristo. Y esto es básicamente el cumplimiento de lo que el Señor dijo en cuanto a estos falsos cristos, falsos maestros, falsos evangelistas, gente que se disfraza como un ángel de luz, como un ministro, pero son engañadores, son hombres malos, usados por el enemigo para querer destruir la obra de Dios. Y de eso tenemos que cuidarnos, de esos falsos maestros, de esos falsos ministros que se disfrazan para engañar a mucha gente. Son los falsos cristos, son los falsos ministros. El apóstol Pablo defendió mucho su ministerio porque también él sabía que había gente falsa, gente que había querido engañar a la iglesia, engañar. Así que tengamos cuidado de eso. El apóstol nos está hablando que tenemos que tener cuidado de todas aquellas personas que quieren ir en contra del Señor Jesús en su palabra, con su doctrina. Ministros del enemigo, ministros del diablo, que se visten como ángeles de luz, pero tienen cosas ocultas, tienen cosas fraudulentas, viven en situaciones de pecado, pero tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de ser buenos, mas sus intenciones no lo pueden ocultar al final. Se visten como ángeles de luz, pero son ministros del diablo. Y entran y engañan a los cristianos, a los hijos de Dios, a los ungidos del Señor. Algunos son engañados. Pero ¿a quiénes se les engaña? A los que le falta el discernimiento de espíritu, a los que le falta entender y conocer la palabra de Dios. Cuán importante es conocer las Escrituras, porque conociendo las Escrituras nadie podrá engañarte. Nadie podrá engañarte. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 11. Versículo 2. 2 Corintios capítulo 11, versículo del apóstol Pablo, teniendo celo por su ministerio, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, predican otro Jesús, otro Cristo, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Y en todo y por todo os los hemos demostrado. Él está hablando que hay gente que va a venir a querer engañar a la iglesia. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos,
que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan los anticristos. Son falsos apóstoles. Se llaman a ellos mismos apóstoles. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras. Jesús lo dijo. Y para esto vamos a Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15. Para ver que Jesús habló de ellos. Tienen apariencia de piedad, mas no son en el fondo. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ministros de Satanás. Un lobo se quiere comer a la oveja, quiere destruir a la oveja, sacarla del rebaño. Los falsos cristos son estos hombres que sacan a los miembros de las iglesias. Son falsos cristos. La Biblia habla. Jesús dijo bien claro en el versículo 15, guardaos, cuídense de los falsos profetas. No está hablando profeta como el ministerio de proféticos, no, sino como un ministro que vienen a vosotros vestidos de ovejas, o sea, teniendo la apariencia de una oveja, la apariencia de humildad, la apariencia de sujeción, la apariencia de sencillez, pero su condición verdadera, que es un lobo rapaz, que tiene en el fondo malas intenciones. Por eso que tenemos que tener discernimiento de espíritu, para discernir quién es y quién no lo es. Jesús lo dijo. Tienen apariencia de piedad. Se visten como ovejas, pero por dentro maquinan cosas de Satanás. Como dice Corintios, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, en el fondo tienen intenciones satánicas. En el fondo tienen intenciones diabólicas, cuyo fin será conforme a sus obras. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Santo el Señor. Se promocionan a sí mismos. Mateo 24:5. Cuidado. Aquellos que vienen con dinero, porque lo único que hacen es traer dinero y tratar de ser famosos para que le sigan, agarrando a los incautos, falsos de entendimiento y de discernimiento espiritual, y se vuelven borregos detrás de un lobo rapaz. 24:5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ellos dicen yo soy, ellos se promocionan. Yo soy el profeta fulano de tal, yo soy el evangelista fulano de tal, yo soy el apóstol fulano de tal, yo soy el maestro fulano de tal, yo soy el pastor. No, tú no necesitas promocionarte.
Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de quiénes son y quiénes no son de Dios. Pero aquellos que están atraídos porque ellos vienen con dinero, ellos se promocionan con su dinero y dicen, ¿cómo puedo ayudar a tu iglesia? Yo conozco ministerios así. Vienen al pastor y le ofrecen, te podemos ayudar. Podemos ayudarte a tu iglesia, te mando una ofrenda. Únete a mi ministerio. Puedo ayudarte a tus hijos. ¿Qué te parece? Ven, únete a mi ministerio. Lobos rapaces. Tienes que saber qué testimonio tiene el ministro, el apóstol, el profeta. La Biblia dice que hay que cuidarnos de ellos. Capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 24 al 27. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Oigan, hacen señales, hacen prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Habrá engaño. Jesús lo dijo, versículo 25. Ya los he dicho antes, porque en el capítulo 7, versículo 5, dijo que iban a venir falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles. Dijo el apóstol Pablo, falsos apóstoles. Para Cristo en ese entonces solo había cristos y profetas. Para el apóstol Pablo dijo apóstoles porque ya habían varios apóstoles en la iglesia. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad que en los aposentos no lo creáis. O sea, si ellos vienen haciendo milagros, no les sigas, no les creas. Ni aún te digan, vete aquí o vamos allá. Versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, o sea, viene así. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos en los últimos tiempos. Hoy vemos que aparecen ministros promocionándose a sí mismos en su egocentrismo. Y tratan de llegar a los ministros de iglesia más grandes y se toman fotos con ellos y él es mi amigo. Tú no necesitas eso. El que te promociona se llama Espíritu Santo. El que te llamó se llama Jesús. Y el que te promociona se llama Espíritu Santo. A Dios le ha dado el placer de que algunos, dice la palabra, tendrán una congregación de 30, de 40, otros de 50, otros de 100. Pero el afán de querer figurar. Los grandes apóstoles de este tiempo quieren buscar gente incauta para que trabaje con ellos. Manipulando. Se disfrazan como ángeles de luz. La Biblia lo dice, lo declara. Es más, el apóstol Juan dice que en estos últimos tiempos, y es ahora que vendrán estos falsos cristos, teniendo apariencia de piedad, promocionándose a sí mismo, haciendo señales. Y como dice Corintios, volvamos a Corintios, porque me gusta lo que dice Corintios. El apóstol dice, porque os celo, versículo 2, 11:2 de 2 a los Corintios.
Porque os celo con celo de Dios, pues he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros sean engañados en alguna manera en vuestros sentidos y sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, haciendo cosas que Jesús no hizo, predicando cosas que Jesús no predicó. ¿Qué predicaba Jesús? El reino. Hoy, ¿qué predican estos apóstoles? Que tú eres el rey. El rey es el rey de reyes, el señor de señores. Se llama Jesús. Él vino a predicar el arrepentimiento. Apóstoles que solo quieren alimentar el egocentrismo del ser humano. Mas Cristo habló del arrepentimiento del ser humano. Entonces ellos predican otro mensaje, no el de Cristo. Dice la palabra, porque si viniera alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, ¿qué espíritu hemos recibido? El Espíritu Santo. Pero si recibimos otro espíritu que no es el que dijo el Señor, no es el Espíritu Santo, pues es el espíritu del diablo, el espíritu de hechicería. Escuchaba a un pastor hablando del espíritu de hechicería y pude compartir con él algunas cosas que sé sobre el espíritu de hechicería. El espíritu de hechicería es el espíritu de control, que le gusta controlar a las personas. Y estos falsos ministros tienen espíritu de hechicería. Quieren controlar cuánto ganas, qué haces con tu dinero, qué haces todo el día con tu vida. Control total. A veces la mujer quiere controlar al esposo, olvidando el orden de Dios. La autoridad en la casa es el varón. Pero la mujer con espíritu de hechicería quiere controlar al marido. Y peor si es esposa de pastor. Quiere controlar al pastor, a la iglesia y a todos los hermanos. Espíritu, este es otro espíritu. Bien claro lo dijo el Señor. Algunos reciben otro espíritu destructivo. Aleluya. Después dice, u otro evangelio que el que haber aceptado. Otro evangelio. Otra palabra. Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dijo el apóstol Pablo, versículo 7. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos ministros de Satanás que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dijo el apóstol Pablo, sea maldito. Como antes hemos dicho, versículo 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Anatema significa maldito. Volvamos a Corintios.
hablamos de recibir otro espíritu. Hay espíritus que se muestran. Justo predicaba ese pastor, amigo mío, sobre el espíritu de Jezabel. Jezabel era una sacerdotisa. Era la esposa de Acán, del rey. Pero ella lo controlaba al rey. Dirigía al rey. Prácticamente ella reinaba y el rey era un monigote. Y el Señor habla que el espíritu de Jezabel es el espíritu de control de la mujer sobre el hombre. Es otro espíritu. Quiere controlar lo que hace el marido. Y a veces se meten aún en la casa de los ministros. La mujer quiere controlar todo. Se pone a controlar a los hermanos. Se pone a controlar a los líderes. Porque tiene un espíritu de Jezabel. Siempre andan junto al líder. Porque ellas quieren ser el líder. Lea la Biblia, justo compartíamos eso con ese varón. El espíritu de Jezabel. Espíritu de Satanás. Reciben otro espíritu. Espíritu de hechicería. De rebelión. Se rebelan contra la autoridad. Reciben otro espíritu. No reciben el Espíritu Santo de Dios, que es paz, que es gozo en el Espíritu de Dios. Otro evangelio, dijo. Estos falsos cristos, estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos falsos ministros traen estas cosas. Y bien claro lo dijo el apóstol. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan, no lo son, no tienen llamado, no fueron ordenados por Dios, se disfrazan, no lo son, dicen ser, pero no lo son, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 15. Son ministros de Satanás. Y estos son los últimos tiempos. Iglesia, cuidado. Se levantan falsos maestros, falsos pastores, falsas iglesias. Es el último tiempo. Versículo 19. Vamos a primera de Juan. Aleluya. Capítulo 2, versículo 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, salieron, pero no eran. Estaban con nosotros, pero no compartíamos el mismo espíritu. Porque si hubiese sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero se salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estos anticristos son apóstatas de entre los hermanos, es decir, se apartan de la fe. Apostatar significa apartarse de la fe de Cristo para estar en una posición en contra de Cristo. Este pasaje nos habla de que si eran cristianos, seguidores de Cristo, antes de apartarse de la fe. O sea, vinieron a la iglesia, comenzaron como creyentes, pero luego se convirtieron en apóstatas. Y le voy a hablar solamente de dos ejemplos, de dos apóstatas reconocidos. El primero es Joseph Smith. Joseph Smith, cuando tenía 15 años, declaró haber recibido en 1820 una visita de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Él tenía 15 años. Él iba a la iglesia.
Pero dijo de que se le había presentado el Señor, quienes le dijeron que todas las iglesias estaban equivocadas, que era una abominación a los ojos de Dios y que no debía unirse a ninguna de ellas. Y él comienza a hablar de eso. Tenía 15 años y hubo gente que le siguió. Y luego, supuestamente, dice que le visitó un ángel llamado Moroni en la ciudad de Nueva York. Él vivía en Nueva York, en Estados Unidos. Quien le mostró, dice, unas placas de oro. Y tenía un lenguaje egipcio que solo se podían leer con unos lentes especiales que le dio a él para que él pueda leerlo y traducirlo. Y al traducir los escritos de esas supuestas tablas de oro, sacó el libro del Mormón. Luego escribió también el libro La Perla de Gran Precio y el libro de Doctrinas y Pactos, que son esos tres libros: el libro del Mormón, La Perla de Gran Precio y las Doctrinas y Pactos, sobre la cual está fundada los mormones, la iglesia de los santos de los últimos días. Así se llamó. Y luego cambió a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, los mormones. Dice que Joseph Smith murió en la cárcel y ellos se dividieron hasta que uno tomó la posta, Brigham Young, y comenzó, dice, salió de Nueva York y se fueron a Utah y se establecieron en Salt Lake City, y ahí todo el estado de Utah ellos lo tomaron, y ahí tienen la gran iglesia mormona. Ellos tienen mucho dinero. Ellos hablan lo siguiente: para ellos comienzan con la Biblia, pero luego la Biblia la dejan de lado para seguir las enseñanzas del libro del Mormón, La Perla de Gran Precio y el libro de Doctrinas y Pactos. Comienzan a hablar, ellos hablan mucho del diezmo también. Ellos diezman. Ellos son dueños de grandes corporaciones. Todo un estado, el estado de Utah, le pertenece a ellos. Son mormones. Y se llaman elders. Usted puede ver unos gringuitos que vienen vestidos de blanco con pantalón plomo o gris, usando una placa en la camisa que dice elders. Ellos vienen acá a predicar. Ellos han crecido enormemente, enormemente, pero tienen falsas doctrinas. Primero, no basan su fe en la Biblia y no tienen a la Biblia como su única regla. Para ellos, más vale lo que dice el libro de Mormón, La Perla del Gran Precio y Doctrinas y Pactos. Estos tres libros. Y la Biblia quedó de lado. 3. No creen que hay un solo Dios. Para ellos hay varios dioses. Y el mormón que se esfuerza puede ser al nivel de Dios. No creen en la deidad de Cristo. No creen que Cristo es Dios. No creen en la relación directa de Dios para con los hombres. No lo creen. No creen en las leyes absolutas de Dios. No creen en la obra perfecta de Cristo. No creen que son salvos por la gracia, sino por las obras. Ellos hacen muchas obras. Por ejemplo, los elders que vienen de Estados Unidos aquí al Perú, algunos antes solamente eran puros blancos, no aceptaban a negros. Pero por esto de ahora también hay elders negros. Y vienen a predicar. Entonces, para que ellos puedan entrar al cielo tienen que hacer obras. Y ellos vienen a predicar, juntan su dinero todo un año
Luego salen a hacer misiones por 1 mes y 2 meses con su propia plata. Para ellos la salvación es por obras, no por gracias. Ellos no creen en el matrimonio monógamo. ¿Qué quiere decir? Que un hombre tenga una sola mujer y que una mujer sea un solo hombre. Ellos propugnan la poligamia, donde un hombre puede tener muchas mujeres en su propia casa. Joseph Smith tuvo eso, Brigham Young tenía eso. Se casó con varias mujeres y le era permitido la poligamia. Pero tuvieron que salirse de Nueva York porque estaba prohibida la monogamia, la poligamia en Nueva York. Entonces salieron y se establecieron en Utah, y en Utah está permitido la poligamia. Hay estados en Estados Unidos donde es permitido. Pero la palabra de Dios dice que uno debe tener una sola esposa. Aún dice el obispo debe tener marido de una sola mujer. No propugnamos la poligamia. Es condenable. Pero ellos sí. Ellos no creen en el juicio absoluto después de la muerte. Estos son los mormones. Una organización grande. Estuvieron en la iglesia. Su líder creció en la iglesia, pero cuando vio que no le correspondía, supuestamente dijo que vino un ángel, que se le presentó Dios Padre y le habló y le dijo que todas las iglesias estaban equivocadas. Luego dijo que se le apareció un ángel llamado Moroni y le entregó las placas de oro que se podían leer con unos lentes especiales y transcribió el libro del Mormón. 2. El segundo anticristo que voy a hablar en esta noche. Charles T. Russell comenzó en Pensilvania en 1870 como un estudio bíblico. Él era miembro de una iglesia cristiana, pero cuando él escuchó acerca del infierno, tuvo miedo y dijo: no, un Dios bueno no puede mandar la gente al infierno. Para mí el infierno no existe. Y él se salió y comenzó a dar enseñanzas en su casa. Y hubo gente que le siguió. Y nombró a su grupo familiar Millennium Down Bible Study. ¿Qué quiere decir? Estudio bíblico del amanecer milenial. Y aquellos que lo siguieron fueron llamados estudiantes de la Biblia. Y él comenzaba a dar enseñanzas por las casas, y así crecen los testigos de Jehová, llamada Watchtower, la torre del vigía. Hoy los testigos de Jehová son una nación grande, teniendo doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Joseph Smith hizo 3 libros: el libro del Mormón, la perla del gran precio, doctrinas y pactos. Charles T. Russell, como no estuvo de acuerdo con el infierno y algunas cosas de la palabra, lo primero que hizo fue modificar la Biblia y sacó Escrituras del Nuevo Pacto, así se llama. Escrituras del Nuevo Mundo, que son la Biblia que usan los testigos de Jehová. Y ellos enseñan lo siguiente: para ellos, 1, no existe la Trinidad. No existe Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Solamente es Dios, Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre es el único Dios. Y Dios Hijo es un Dios pequeño, dice. Cuando hablan de Juan 1:1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, de mayúscula, de grande. Y el Verbo, hablando de Cristo, era Dios, una D minúscula, haciendo una diferencia.
dice que Jesús no es igual al Padre. Dice que el Espíritu Santo no es Dios, que es solo una fuerza activa, pero que no es Dios. Declara que Jesús fue el arcángel Miguel, el cual se convirtió en un hombre. Así declara que Jesús es el arcángel Miguel. Declara que Jesús fue resucitado, no como una criatura humana, sino como un espíritu. Ellos dicen que Jesús resucitó en espíritu. Santo el Señor. También dice que Jesús no murió en una cruz, sino en una estaca. También enseña que Jesús empezó su gobierno invisible sobre la tierra en 1914. También enseña que solo los miembros de su iglesia, de los testigos de Jehová, serán salvos, el resto no. Hablan que no existe el infierno de fuego. Para ellos el infierno no existe. Ellos enseñan que solo 144,000 testigos irán al cielo. Cuando hemos leído la palabra en Apocalipsis que habla que son 144,000 de la tribu de Israel. Eran judíos, no testigos de Jehová. Según la palabra, son judíos, son israelitas. De las 12 tribus de Israel, israelitas. Pero ellos dicen que son 144,000 testigos de Jehová. Cuando eran pocos, decían, todos somos dentro de los 144,000. Cuando pasaron de los 144,000, dijeron, los escogidos. Para ellos son los escogidos. Pero según las escrituras hablan de 144,000 israelitas. 12,000 por cada tribu, 12 tribus. 12 por 12, 144. 12,000 por 12, 144,000 israelitas. También ellos enseñan que las transfusiones de sangre son un pecado y toman como base bíblica Levíticos que dice: no comerás la sangre del animal, no beberás tu sangre, no comerás la vida, porque la vida está en la sangre. Así que dice que cuando a uno le hacen transfusión es como si estuvieras comiendo la sangre. Y por esa razón dejan que los enfermos se mueran, pero no le dan transfusión de sangre. Charles Ted Russell, que fue el fundador de los Testigos de Jehová, fue cristiano, pero cuando escuchó sobre el infierno no le gustó y formó su secta, que hasta ahora lo tenemos. Vamos al versículo 20, primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El anticristo no tiene la unción del Espíritu Santo. Juan les hace saber a estos cristianos que ellos tienen la unción del Espíritu Santo. Y que todos ellos lo sabían, esto es, aquellos que tenían la unción. Y esta unción ha sido dada por el Espíritu Santo de Dios. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, la cual nos da conocimiento de todas las cosas y nos guiará siempre a toda verdad. Dile a tu hermano, tú tienes la unción. Versículo 21 al 23. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo?
Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El anticristo niega a Jesús. Estos cristianos conocían la verdad que se les había enseñado por medio de los apóstoles y por medio del Espíritu Santo. Por eso que no ignoraban la verdad. Conocían, sino porque la conocéis, dijo el apóstol. Y ellos decían, porque ninguna mentira procede de la verdad. Lo que Jesús enseña es la verdad y la verdad es consistente y no miente. Aleluya. En este versículo el apóstol Juan nos enseña quién es el mentiroso y quién es el anticristo. El que niega que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, y también el que niega al Padre. Versículo 22 dice, sino el que niega que Jesús es el Cristo, niega también al Padre. Este es el anticristo. Cualquiera persona que niega a Jesús y al Padre es un mentiroso y un anticristo. Y dice el versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Hay serias consecuencias de negar o no creer en Jesús. Aquellos que niegan a Cristo morirán en sus pecados. Juan 8:24. Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús fue claro. El que no cree en el Hijo morirá en sus pecados, no recibirá perdón. Efesios 1:7, no recibirá perdón. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, hablando de Cristo, el perdón de la riqueza de su gracia. Morirá en sus pecados porque sus pecados no serán perdonados. No tendrán vida eterna. Primera de Juan 5:11. Los que niegan a Jesús no tendrán vida eterna. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que niega a Jesús niega la vida eterna, no recibirá vida eterna. El que niega a Jesús no tendrá un mediador, alguien que interceda entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es el único mediador. Y cuando uno niega a Jesús, no tiene ningún mediador para con Dios. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24 hacia adelante. El anticristo no debe engañarnos. Versículo 24 dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Que Cristo es el verbo de Dios, que oímos desde el principio. Juan 1:1 dijo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esto lo escuchamos. O sea, tenemos que creer que Jesús es el Cristo. El anticristo no debe engañarnos porque debemos de permanecer en la sana doctrina.
Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El anticristo no debe engañarnos porque nosotros debemos permanecer en la sana doctrina, en lo que dice la palabra, así como está. Versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Por qué no debe engañarnos el anticristo? 2, porque tenemos la vida eterna. ¿Y cómo es esta vida eterna? Primera de Tesalonicenses 4:18. Primera de Tesalonicenses 4:18. A ver. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. Con estas hermosas palabras de bendición, de vida eterna. Tenemos vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Tenemos vida eterna para siempre con nuestro Señor Jesús. Vida eterna. Viviremos para siempre con el Señor. Aleluya. Aleluya. Ese es el regalo que Dios nos ha dado. Y no seremos engañados. Dios nos llamó para vivir eternamente. Eternamente con el Señor. En su presencia. Con Él en todo momento. Siendo bendecidos por obra y gracia del Espíritu Santo, bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, bendito. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Dios nos ha prometido la vida eterna siempre. Entonces, ¿por qué no debe engañarnos el anticristo? Porque no nos dejaremos engañar. Dile a tu hermano, no te dejes engañar. Mira lo que dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 26. Os he escrito esto sobre lo que os engañan. O sea, les he escrito para que entiendan que va a venir gente a querer engañarles. Así que no nos dejaremos engañar. Dile a tu hermano, no te dejes engañar. Aleluya. No nos dejemos engañar. Colosenses 2, versículo 8. Pablo dijo, el apóstol Pablo dijo, que nadie os engañe por medio de filosofía, de conocimiento y huecas sutilezas. O sea, usan las sutilezas. Te seducen con sus palabras. Según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Te hablan ahora predicaciones que tienen que ver con la mente y no con lo que Cristo predica en su palabra. Juan se preocupa por estos hermanos para que no sean engañados y dice, mira que nadie os engañe, dijo el apóstol Pablo, por medio de filosofías, que nadie te engañe. Hay gente que usa la palabra con arducia, pero son ministros de Satanás, como hemos visto. Efesios capítulo 5, versículo 6. Efesios capítulo 5, versículo 6. Dijo el apóstol Pablo, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios se molesta, se enoja cuando uno le da cabida a estos hombres. Hay que tener cuidado. Vienen con sutilezas a querer engañar a los santos de Dios. Y bien claro dijo el Señor,
que hay que cuidarnos. Segunda de Tesalonicenses 2:3, otra vez el apóstol Pablo, preocupado, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, dice, no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Gente que ha estado en la fe, que se sale de la iglesia y reniega en contra de Jesús. Se vuelven apóstatas y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, los anticristos. No nos dejemos engañar. Y para eso, Hebreos capítulo 13, versículo 9. Hebreos capítulo 13, versículo 9. El apóstol dijo: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena es cosa es afirmar el corazón con la gracia, y no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Con doctrinas diversas y extrañas. Estaba viendo por internet un pastor que les hacía beber gasolina a los miembros de su iglesia, porque supuestamente iban a ser sanados. Y la gente lo hace. Luego vi otro pastor que hizo que los miembros de su iglesia salgan afuera de la iglesia donde había pasto. Le dijo: coman el pasto. Y ahí está la bendición. Y la gente comía el pasto de la iglesia. Luego hubo en Brasil una pastora que dijo que si no le besaban los pies no recibían la bendición. Se sacó los zapatos y la gente iba y le besaba los pies. Cosas extrañas. Cosas extrañas. Iglesia, hay que saber discernir entre lo que es de Dios y de lo que no es. Había un pastor que le ponía el pie ungido supuestamente sobre la barriga de una mujer en gestación para santificar a su hijo. Luego alguien que recibía la unción y se revolcaba como una culebra. Cosas extrañas. Lo dice el apóstol: no deje llevar de doctrinas diversas y cosas extrañas en la iglesia. Hay gente que viene y hace locuras. Y yo le pregunto: ¿y eso en qué edifica la iglesia? La Biblia dice que los dones fueron dados a la iglesia para edificación. ¿En qué edifica hacer eso? Los ministerios fueron puestos a la iglesia para edificar a los santos. Pero esas cosas extrañas, ¿en qué edifica? Entendamos, iglesia. Estamos en los últimos tiempos y vamos a ver esas cosas y muchas más. Pero vamos a estar apercibidos a no ser engañados con sutilezas, con fábulas, con dinero. Mire lo que dice el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Por qué no seremos engañados? Porque tenemos la unción del Santo en nuestra vida. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado.
El que se deja engañar será avergonzado después. Porque el que avergüenza es el enemigo. Los ministros de Satanás que se levantan en este tiempo te engañarán y después saldrás avergonzado cuando te des cuenta que caíste en un error. Versículo 29, si sabéis que Él es justo, hablando del Señor, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Nosotros somos de Dios. Diga conmigo, yo soy de Dios. Así que en esta noche usted aprendió por la palabra a discernir quiénes ministros son de Dios y quiénes no lo son. Juan había aprendido de Cristo lo sencillo que es identificar a falsos maestros, aquellos lobos rapaces que vienen disfrazados como ovejas. Ya conocemos hoy lo suficiente del anticristo, de los anticristos, para defendernos y no ser engañados por ideas falsas. Ahora es cuestión de nosotros de permanecer confiadamente en Cristo y escudriñar las Escrituras para que nadie os engañe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie para orar al Señor. Aleluya. Oremos a Dios. Padre, gracias por esta palabra que nos hablas para identificar aquellos lobos rapaces que tratan de ingresar en la iglesia para saquear a tu iglesia. Señor, para discernir el espíritu que se mueve dentro de las iglesias. Espíritus de hechicería, espíritus de Jezabel, que quieren manipular y controlar la vida de los miembros de las iglesias. Con temor, infundiéndoles temor, tratan de manipularlos, de controlar sus economías, aún de lo que viven en su intimidad. Quieren controlarlos. Iglesia, despierta, Señor. Que tu iglesia despierte, Señor, de esos lobos rapaces. Padre, te damos gracias por lo que escuchan hoy este mensaje. Háblales, ábrele los ojos. Señor, y si están en una iglesia, así que se salgan y busquen una iglesia donde se predique el verdadero evangelio. No un falso evangelio, sino un evangelio de verdad, conforme a las sagradas escrituras. Gracias, Señor, te doy en esta noche. Por tu palabra, por tu espíritu, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.